Seguimos la ronda de intervenciones para analizar la gestión del equipo de gobierno municipal. Ya saben, en las anteriores semanas han pasado por este plató los representantes de los distintos grupos de la oposición. Ahora es turno, lógicamente, del equipo de gobierno representado en esta tarde por Marisa Ruz. Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Marisa, la oposición ha criticado globalmente la gestión del equipo de gobierno hasta este momento. ¿Qué hay que decir a esta opinión? Bueno, la oposición está en su derecho, ¿no?, de criticar globalmente. No creo que sea justo criticar globalmente. Todo el que tiene la responsabilidad de gestionar cualquier ámbito de la vida pública o privada, pues indudablemente está sujeto a errores. De eso ni está libre nadie, ni queremos tampoco nosotros decir que estamos libres de haber cometido algún error o no, pero no creo que sea justo calificar de esa manera toda la gestión, puesto que en este año que llevamos de legislatura, yo creo que el gobierno de Izquierda Unida ha puesto de manifiesto que mantenemos una línea de gestión mirando por el ahorro y también por las inversiones en Castro, que está favoreciendo a la mayoría social del pueblo. Es un esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de Castro del Río, generando empleo, generando ese tipo de inversiones y generando además un ahorro de deuda que existía, que al final repercute en mejores servicios públicos para nuestra localidad, ¿no? Habría que detallar exactamente todas las inversiones, imagino que ahora tendremos tiempo de hacerlo, ¿no? Pero a lo largo del año probablemente no se esté de acuerdo en muchos aspectos o en decisiones, ¿no? Pero creo que el equipo de gobierno se da por satisfecho. Siempre hay que mejorar y en el reto de mejorar pues vienen cambios y seguramente la gente está ahí y puede valorar también, ¿no? Lo argumentan esto en el que en el discurso de investidura, de toma de posesión, se dijeron una serie de argumentos a llevar a cabo durante todo este cuatrienio y argumenta, la oposición, que nada tiene que ver aquella proclama con la realidad que se ve en Castro actualmente. Bueno, uno se propone, como bien has dicho, unos retos a 4 años vista, que es la legislatura. La legislatura o los 4 años de gestión no se pueden evaluar en el primer año, ¿no? Venimos de 4 años anteriores, que yo creo que se hizo mucho en Castro, a nivel urbanístico, a nivel de servicios sociales, a nivel de participación, a nivel de inversiones. Bueno, se trabajó mucho, el cambio es sustancial y se pudo comprobar, tanto se pudo comprobar que pasamos a ser el grupo más votado en esas elecciones en mayo del año 2015. Creo que la gente valoró positivamente la gestión de esos 4 años. El reto que nos proponíamos en algunos casos era continuista, porque las cosas que habían funcionado se mantenían, y en otros casos era de mejora o de transformación de otros aspectos que veíamos que no habían funcionado. Ese es el reto que nos hemos puesto en este momento. También es verdad que la situación económica o las limitaciones en la gestión acompañan, ¿no?, a estos. Nos ha acompañado en este nuevo año, pero nosotros no nos queremos escudar en eso, no nos queremos escudar en que no puede haber dinero, o no nos llega el dinero de la Junta de Andalucía, como está pasando, o no llegan inversiones por parte del Estado como si llegaron en otras legislaturas, ¿no? Yo creo que este equipo de gobierno, a pesar de que no llegan los planes E, como llegaron hace 2 legislaturas, con grandes inversiones por parte del Gobierno central, que han dejado de venir, a pesar de que no vienen esos planes también de inversiones por parte de la Junta de Andalucía, o el plan de ciudades amables para intervenir en el barrio de la Villa, que estamos pendientes de esos 300.000 euros que nos adeuda la Junta de Andalucía en un plan de inversiones para la Villa, como estamos pendientes de muchos más gastos que podría haber venido y en esta legislatura no ha venido, y sin embargo este equipo de gobierno no solo está sacando adelante la gestión diaria, sino que además está invirtiendo, y está invirtiendo en Castro del Río, está invirtiendo en el patrimonio, en un castillo que no había administración,
que le metiera mano, que nos ayudara, se está sacando a pulmón y llamando a las puertas que hay que llamar, llamando a otras administraciones y consiguiendo subvenciones de otras administraciones, partiendo de un presupuesto limitado en la capacidad de gasto que tenemos, pero sí que hemos ido suplementando con, con ayudas que estamos pidiendo a otras administraciones, en este caso fundamentalmente a la Diputación Provincial, que afortunadamente es la que está aportando mayor dinero para inversión en Castro del Río. Bueno, pues eso es una oportunidad. El castillo, el teatro, un nuevo espacio periurbano en el camino del Barrero que va a haber, el asentamiento del Mirador, de la zona del Mirador, a las faldas de la muralla, de parques. Bueno, yo creo que se está haciendo una inversión que es algo complementario a lo que hacía falta en Castro del Río y que está ahí, ¿no? En cuanto al castillo, hay que reconocer que han valorado muy positivamente la gestión que se está llevando a cabo por parte de este equipo de gobierno, aunque tienen su criterio, lógicamente, en cuanto se refiere a la restauración. Cada cual tiene su opinión valorable, indudablemente, en todo sentido. Parte de la oposición ha dicho por aquí que cree que el pacto en Diputación está coartando algunas acciones a tres en este ayuntamiento. Como toda coalición que se precie, tiene casi siempre un límite en cuanto a su efectividad, porque llegado a punto de las elecciones casi siempre es normal que las tensiones lleguen y que las discrepancias pues también sean las que primen en vez del acuerdo. Caso de esto llegar, ¿cómo quedaría esto? Porque estarían por la labor, ¿no?, de hacer una acción conjunta, indudablemente, tanto aquí como en Diputación, ¿no? Bueno, eso es entrar en futuribles, ¿no? Yo creo que lo que hay que valorar ahora mismo es la gestión, en el caso del Ayuntamiento de Castro del Río, es cómo está gestionando, siendo un equipo que no está en coalición ahora mismo aquí gobernando con ningún otro partido político, y cómo está llevando sus propuestas, en este caso, a la Administración provincial, donde sí se tiene una coalición de gobierno. No entiendo que esa coalición ayude o beneficie o perjudique, en este caso, como estaba diciendo, a Castro del Río. Al contrario, yo creo que afortunadamente se está viendo que el tener presencia en otras administraciones, tener representación en otras administraciones, siempre favorece la comunicación, es mucho más cercana, más fluida, y sobre todo eso, bueno, pues tienes mayor acceso a la información, que eso es importantísimo. En muchos casos no se trata de que se tenga favoritismo, no, sino cómo llega la información y qué capacidad tenemos para, una vez que tenemos esa información, acceder a cierta ayuda. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Pues en otros tiempos pues no se nos ha informado adecuadamente o no existían esas vías de financiación por parte en este caso, de la Diputación Provincial, y no se podían acceder a ellas. Ahora, en muchos casos, han surgido nuevas líneas, y el conocimiento y la cercanía y la información de que salen nuevas líneas, pues bueno, nos tiene al tanto de la calle, y en el momento que sale algo estamos viendo qué capacidad de solicitar esa subvención tenemos, si hay que aportar algo o no a la subvención, y estamos ahí. Yo creo que eso siempre favorece, y yo creo que está favoreciendo mucho a la gestión municipal. También dicen desde la oposición que se han sentido de una forma u otra ninguneados a la hora de tener conocimiento de las actividades que se han llevado a cabo en este último tiempo. Por poner un ejemplo, han hablado en concreto de Arsolea, fueron citados cuando ya estaba el programa totalmente definido para decirle no es momento de que haya un acercamiento previo con ellos para que el diálogo entre todos, digamos, que prime por el bien, lógicamente, de este municipio. Bueno, el diálogo es permanente, y el diálogo, bueno, a algunos les gustaría que fuese más, bueno, otros incluso a veces se le llama y no acuden, pues por imposibilidad, porque ese día no le viene bien o porque no tienen más personal que pueda acudir a esa reunión. Pero bueno, el diálogo es permanente. En este caso ya dijimos que estábamos, y así les informamos, que estábamos sujetos a que pudiera haber financiación externa o que no la hubiera.
si no la había, el marco en el que nos movíamos o la capacidad que teníamos de modificar la programación de Arsolea podía ser mayor o menor, en tanto que contábamos con la aportación municipal y lo que, ¿no?, y los 9.000 euros y la publicidad, o sea, teníamos un presupuesto muy ajustado, el margen de maniobra era, bueno, pues era muy limitado. Sí que hemos recogido todas las propuestas que volcaron los distintos grupos políticos y que volcaron las personas que participaron, las entidades que participaron el año pasado en Arsolea. Lo que se ha intentado en esta edición es dar respuesta a demandas que surgieron el año pasado, en caliente, digamos, ¿no? Que se vio que se nos pedía que aumentase la programación cultural, se nos pedía que se ampliase también el ámbito de la villa donde donde se exponía o donde se participaba en eventos. Yo creo que en ese sentido pues se ha atendido esas demandas, y otros en los que no tenemos capacidad, y no hemos tenido capacidad porque necesitamos de una colaboración estrecha, en este caso de la Junta de Andalucía, que este año pues no se ha dado porque la Junta de Andalucía pues respondió, ha ido dando largas a lo largo de todo, desde abril, mayo, que empezamos los primeros encuentros con los delegados de la Junta, hasta prácticamente septiembre. Ha ido dando largas para finalmente decirnos que no había aportación y colaboración en este año 2016. Bueno, eso nos limita a la hora de intervenir en una Arsolea mucho más comercial, donde el artesano pues tenga un papel mucho más preponderante. En ese caso, si no se va de la mano de la Junta de Andalucía, nuestra capacidad de acción a nivel andaluz, pues desgraciadamente, partiendo del ámbito municipal, es muy limitado, ¿no? Y teniendo el personal que tenemos. Eso nos lleva a repensarlo. Yo estoy de acuerdo, y algo que se dijo en el último pleno, ¿no? Hay que repensar Arsolea en la línea de si no nos van a llegar en las próximas ediciones, o no se va a continuar en las próximas ediciones con la línea de ayudas por parte de Comercio de la Junta de Andalucía, o esa complicidad a la hora de sentir Arsolea como esa feria comercial de Andalucía, que sí como se había establecido en la legislatura anterior por parte del cogobierno de Izquierda Unida y PSOE, cuando estaba gobernando en la Junta de Andalucía. Pues si se decide que eso no va a ser así por parte del gobierno andaluz, pues tendremos que repensar cuál es la nueva línea de Arsolea, y en ese sentido estamos abiertos al diálogo y estamos abiertos a iniciar de una manera inmediata, más o menos inmediata, un diálogo que nos ayude entre todos, ¿no?, a definir cuál es el proyecto que queremos para Arsolea. Por cierto, también se ha hablado de Arsolea. Aquí la han criticado en cuanto al número, yo ahí no voy a entrar, número de personas que hayan podido ser, más o menos los que hayan podido venir, pero justamente sí que han hablado de eso, ¿no?, de intentar redefinir, porque el formato posiblemente no esté o esté caduco, o realmente no venga a definir lo que es una feria artesanal. Yo tengo que decir por mi parte, si es que vale de algo, que yo este año he visto una feria artesanal muy distinta a la de otros años. Creo que se ha ganado, aunque no haya venido el total de los expositores y de los artesanos que en otro momento sí que han llegado. Yo hablaba contigo el domingo y te felicitaba por esta feria, ¿no? Otra cosa es que realmente se tiene que pensar en ella, se tiene que dar una vuelta de tuerca para que realmente Castro sea esa feria que dice la Junta de Andalucía. Pero ahí hace falta ese diálogo y además ese compromiso. Por ello yo te decía en la anterior pregunta que hace falta que obliguéis a los grupos políticos a que se sienten a la mesa a negociar y a hablar de ello, ¿no? Bueno, también te digo que en muchas ocasiones, ¿no?, nos hemos sentado con el resto de grupos políticos y las aportaciones son, debe ser más comercial, o lo vemos bien, o así está bien, o nosotros en eso no nos vamos a meter. Esas son muchas de las aportaciones también que se han hecho hasta ahora, ¿no? Quiero decir, a lo mejor es que el margen de maniobra tampoco es que sea muy amplio, ¿no? Pero a lo mejor no se le ha dado en la cancha suficiente a ellos en otro momento como para verse partícipes del proyecto.
Bueno, eso yo te puedo decir que cuando Izquierda Unida entró en el gobierno, nosotros recibíamos el folleto con las actividades el día de la inauguración, o sea que creo que en ese sentido hemos avanzado mucho. No existía ese espacio de participación que nosotros sí hemos abierto con los vecinos y con los expositores en estos años. El pliego de condiciones, el reglamento, es que ese reglamento está ya aprobado. El reglamento que ponemos, el pliego de condiciones, está establecido ya de años anteriores, y eso es un reglamento y un pliego de condiciones que hemos hecho entre todos, ¿no? Y que se ha dado a conocer entre todos. Incluso creo que algunos se llevó a un pleno, ¿no?, para que se conociera. Eso viene de antes, o sea, eso no se va, esa es la forma jurídica, la estructura, cómo se reparte o qué tipo de stand hay, eso ya viene establecido porque lo hemos ido construyendo. Eso no estaba antes, eso se ha hecho en los 4 años anteriores y no existía esa comunicación de ningún tipo antes de llegar Izquierda Unida a tomar las riendas de Arsolia. Yo creo que nosotros asumimos un reto que era el de que se había puesto en marcha por parte del equipo de gobierno anterior una feria, ¿no?, en la villa en torno a la artesanía, a Arsolia. Bueno, intentamos mejorarla con la ayuda de todo el mundo, con la ayuda de los vecinos, con la ayuda de las entidades locales y con comerciantes, con expositores, bueno, escuchando a todo el mundo, escuchando a todo aquel que quiso participar desde ese primer momento. Yo creo que no hicimos una política de tierra quemada, no fuimos a decir esta actividad viene puesta por otro y renegamos de ella, sino la cogimos con el cariño que creemos que hay que coger los proyectos que son para el pueblo, y que se hacen para el pueblo y que son para beneficio del pueblo. Yo creo que hemos puesto todo nuestro esfuerzo. ¿Que se puede mejorar? Pues seguramente se puede mejorar muchísimo. ¿Que hay que darle una repensada a Arsolia? Pues seguramente, y en eso estamos de acuerdo, pero que hay cosas que no están en la mano ni de este equipo de gobierno ni del Ayuntamiento de Castro del Río, que es la colaboración y el compromiso que adquirió la Junta de Andalucía durante varios años, y que ahora en esta nueva etapa del gobierno andaluz pues no nos respalda. Bueno, pues habrá que ver si ese respaldo va a existir en un futuro o no va a existir, ¿no?, que eso es fundamental y nos va a hacer girar o no la orientación de Arsolia. Y comparto contigo que el cambio, el giro que ha dado o lo nuevo, lo que sea, las incorporaciones que ha habido este año en Arsolia, hablan mucho de Castro, hablan mucho de lo que esconde el barrio de la Villa, hablan mucho de lo que podemos ofrecer, de una arquitectura singular, de la cultura ligada al pueblo, de la gente del pueblo haciendo cultura popular y enseñando no solo al resto de la provincia, sino a Andalucía, ¿no?, que hay, que encierra, qué riquezas encierra este municipio, con una excusa que es una feria artesanal. Creo que en eso sí hemos ganado, ¿no? Se ha hablado también aquí acerca del contenido de los plenos ordinarios de esta corporación en el último tiempo, y es verdad, no hay absolutamente punto de gestión, solamente algunas mociones que para nada tienen que ver cosas con Castro en muchos casos, y otras, los informes propios de delegaciones y ruegos y preguntas. Se echa de menos punto de gestión, como dicen ellos. Yo también lo echo de menos. Desgraciadamente hay un gobierno central del Partido Popular que ha limitado la gestión de los ayuntamientos, nos ha quitado competencias, apenas tenemos competencias en los ayuntamientos, prácticamente muchas veces estamos al albur de las decisiones del interventor, que es el que dicta si se puede hacer algo o no se puede hacer. En muchos casos la mayoría de las competencias ya no dependen ni del pleno, dependen de una decisión de intervención, porque todo está sujeto a la rentabilidad económica y está sujeto a la regla del gasto que puedes tener en un ayuntamiento. Nuestra capacidad de gestión es la que se aprueba con el presupuesto y poco margen de maniobra tiene un ayuntamiento más allá de eso. Bueno, pues nosotros pusimos en marcha en la legislatura anterior un programa de renta social básica que se llevó a pleno. Ahora no nos dejan ponerlo en marcha, precisamente el Gobierno central. Había acciones que quieren y que demandan de esa intervención del pleno, porque supone hacer, sobre todo
utilizar el dinero público para determinadas acciones, pero como no nos deja las reglas del juego que nos ha marcado el Gobierno central, pues desgraciadamente el ayuntamiento no ya es que no lo tenga el pleno municipal, es que no lo tiene ni el equipo de gobierno. El equipo de gobierno está sujeto al dictamen de intervención de un ayuntamiento que te dice si puedes hacer algo o no se puede hacer, y te limitas a intentar gestionar de una manera menos ya el criterio menos participativo y con las propuestas que se hacen al inicio del año, cómo gestiona lo público, ¿no? Y cómo busca, y como te vuelvo a decir, vuelvo a utilizar el argumento del principio. Nuestra gestión se está basando fundamentalmente en ir a buscar financiación fuera, fundamentalmente en proyectos que vienen de manos de colaboraciones externas a través de entidades privadas o a través de la Diputación Provincial, elaborando proyectos, que elaborar un proyecto depende de la responsabilidad diaria que adquiere uno cuando asume un gobierno. Nuestra responsabilidad al estar en el gobierno es que tienes unos técnicos a los que tienes que poner a trabajar para que respondan a un programa, y a los técnicos los pones a trabajar, a definir proyectos, a pedir subvenciones, y afortunadamente están llegando muchas. Esa es nuestra labor, y esa es una labor diaria, cotidiana, y es la de la gestión. Y yo creo que eso no pasa por pleno, eso pasa en el trabajo diario, y el margen de maniobra que queda, desgraciadamente, es mucho más limitado. Marisa, también se hablaba aquí de la poca transparencia en el tema del empleo que se genera del ayuntamiento, y poca transparencia por parte del equipo de gobierno. Dicen que muchos repiten y otros apenas si salen. Bueno, en Castro hay más de 8.000 habitantes, ¿no? Está claro que hay personas que salen más o que tienen, depende también de las circunstancias de cada uno. Dispénsame que no te he dicho la coletilla porque se me ha olvidado. Hablaban sobre todo de las bolsas de empleo que no se han remodelado en los últimos tiempos. Bueno, la bolsa de empleo, la última, no sé, estará en torno a los 2 años, algo así, que es la vigencia que suele tener una bolsa de empleo, pero los programas, como te digo, antes había más capacidad para generar empleo desde lo municipal, que ahora esa capacidad también se nos ha quitado a los ayuntamientos. Entonces las posibilidades que tienes de ir tirando de bolsa es menor, porque no puedes contratar. Nos limitamos a programas muy concretos, a obras que vienen pues con una cantidad para contratación, en muchos casos es a empresas, para que puedan salir, porque está tan ajustado el presupuesto que tienes que hacer una contratación externa para un determinado proyecto, para que la obra pues se pueda ejecutar en condiciones, y nos vemos obligados, ¿no?, en otros casos, atendiendo a programas, a que sea a través del Servicio Andaluz de Empleo la fórmula idónea para contratar a gente. Si tuviésemos programas propios, capacidad de mayor inversión o capacidad de tener mucho más dinero, ¿no?, para lo cotidiano, pues eso te permite contratar para mantenimiento, contratar para limpieza, pero bueno, te cuenta que esa capacidad también se nos está limitando al ayuntamiento. Nosotros prácticamente nos debemos a los programas que vienen externos. Hablando de limpieza, también se ha hablado aquí de la falta de limpieza en muchos casos por la suciedad de los excrementos caninos que están volviendo a aparecer. ¿No es momento de hacer una concienciación ciudadana más eficaz o, en todo caso, hacer un reglamento suficientemente coercitivo para que no se pueda dar esta circunstancia? Recordemos que antiguamente, hace poco tiempo, se quejaban las personas justo al lado del colegio de Ozocravaca, pero es que eso está ocurriendo en otras muchas calles donde yo he sido testigo de la suciedad realmente que hay de esos excrementos caninos, con lo que repercute, como digo, en la salud pública. Decía, no es una cosa que dicen los mayores, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia, ¿no? Concienciación.
efectivamente yo creo que tenemos que incidir más en esa concienciación, en esas campañas que no han dejado y no dejan de hacerse anualmente, campañas de concienciación, que efectivamente que tenemos un reglamento para vigilar que eso no pase, pero en muchos casos es que tendríamos que tener a un policía local detrás de cada calle, detrás de alguien que lleva un perro, por ejemplo, ¿no? Para estar pendiente, y eso es complicado. O alguien tiene que denunciar si ve a una persona que lleva a un animal o lleva un perro y está permitiendo ese tipo de acciones, ¿no? Tendría que venir de la mano de una denuncia ciudadana, ¿no? Para que pudiésemos tomar medidas. Efectivamente, si las campañas que se han puesto en marcha no sirven, pues habrá que pensar en otras. Se han habilitado espacios también para que los perros puedan acceder allí, no tengan que precisamente, bueno, pues ir por la calle dejando atrás los excrementos, sino que haya unos espacios habilitados para ese fin, cuando uno sale a pasear su perro, que bueno, es su mascota, ¿no? Y es su animal que imaginamos que cuida en su casa y que lo tiene en su casa en las mejores condiciones, que sale fuera porque su casa la quiere tener en unas condiciones de habitabilidad idónea, y nosotros lo que deseamos, que alguien que desea eso para su casa, desee eso también para el entorno en el que vive, en este caso es su pueblo, ¿no? Creo que hay que mejorar esa conciencia ciudadana, porque al final estamos hablando de civismo, ¿no? Y de comportamiento de las personas. No es un problema que tenga el perro, es un problema que tienen las personas que son dueñas de esos animales. Por esa misma razón, te decía que hay que aplicar el reglamento, si existe, de una forma realmente importante. Dicen, lastimosamente el español le pasa como al burro, con palos aprende, y hay que dar al menos, aunque sea testimonialmente, que no se lleve a cabo, pero por lo menos que se vea multada a alguien para que pueda decir, oye, a mí ya me han multado por esto, aunque después se exonere esa denuncia, ¿no? Creo que es un espejo público, ¿no? Para que los demás se vean reflejados en él. Sí, eso, o una campaña en positivo, que también puede ser interesante, ¿no? Premiar a todo aquel que lleve la bolsa, o a todo aquel que vaya, ¿no? Dispuesto sí, pero tú sabes a que hacer eso no esa... se va a hacer. O sea, Lo de premiar no se va a hacer porque cuesta dinero. No, hombre, hay muchas maneras de premiar, quiero decir, pero bueno, que hay que pensar de qué manera pues se incide más en la población que tiene perros fundamentalmente, o gatos también, que los tienen en la calle y abren la puerta y que generan ese tipo de residuos que, bueno, no solo son incómodos, sino también generan, bueno, problemas de salubridad. Se ha hablado igualmente aquí, Marisa, sobre los muchos eventos de promoción que se han hecho en Castro en los últimos tiempos, pero adolecen, dicen, de resultados efectivos. Bueno, yo no sé cómo se miden, cómo están midiendo ellos los resultados, no sé qué capacidad tienen para medir esos resultados, fundamentalmente porque la promoción de Castro del Río en el exterior yo creo que está siendo reconocida más, creo, fuera de Castro que incluso en Castro, ¿no? En función de lo que dicen algunos representantes políticos, pero yo creo que en eventos que se realizan en la promoción no se incide solo en ese día o en ese momento concreto, sino la promoción tiene una respuesta que es mucho más prolongada en el tiempo, ¿no? Cuando haces promoción de productos locales, no se espera que al día siguiente, ¿no? o ese mismo día alguien se lleve un producto de Castro o esté aquí, sino que eso es una labor constante, permanente, en el tiempo, y que va viendo cómo va llegando la gente aquí porque ha escuchado hablar de Castro del Río, porque ha escuchado hablar de sus productos, bueno, y porque estamos intentando hacernos un hueco en un mercado que en el que todo el mundo intenta colarse, y la competencia es importante. Creo que nosotros hemos estado a la altura en estos tiempos, ¿no? Yo recuerdo, pues en legislaturas anteriores, que nuestra presencia, nuestra promoción se limitaba a llevar un cartel de Semana Santa a Fitur. Esa era la promoción fundamental que se hacía de Castro del Río, ¿no? Yo creo que nosotros hemos hecho una promoción muy intensa a nivel turístico, a nivel de recursos propios, de la artesanía, del aceite,
de Castro del Río como lugar singular, del barrio de la Villa. Intentamos estar en espacios de promoción turística y además pues llevar nuestros productos que nos hacen singulares, y estamos intentando abrirnos hueco en todos esos ámbitos. Y fuimos nosotros los que abrimos un albergue para peregrinos, y a partir de ahí a Castro del Río están llegando muchísimos peregrinos, no te digo todos los meses, todas las semanas, todos los días hay peregrinos en Castro del Río que vienen a hacer ese camino mozárabe de Santiago, y que no antes pues iban por otra ruta, y que el albergue de Castro lo ha desviado. Se habla de Castro del Río, se habla de la gastronomía, se habla del pueblo que se encuentran, porque además es un albergue que está situado en el barrio de la Villa, que el peregrino tiene que atravesar todo el pueblo para llegar hasta allí, y desgraciadamente pues antes mucha gente pasaba por Castro y no se imaginaba a su paso por la carretera o por algún camino lo que podía esconder el barrio de la Villa. Lo obligamos a entrar al barrio de la Villa, descubren el barrio de la Villa, y todo lo que los peregrinos nos van dejando en esas anotaciones, en ese libro, pues bueno, lo que muestra es admiración, respeto y satisfacción al estar en Castro, y además no solo en ese momento, en un libro que quede aquí, sino que son peregrinos, que son activos, que tienen blogs, que tienen espacios de divulgación en el que se habla de Castro, y se habla muy bien de Castro y de la singularidad que ofrece Castro del Río frente a otros lugares que también tienen albergues, y creo que eso es muy interesante, y eso se ha hecho en esta legislatura, y hemos puesto en marcha un aparcamiento para caravanas, que es algo que se empieza, que hay que dar a conocer, que también nos sitúa y que nos abre un nuevo espectro de visitantes, de turistas, que de otra manera pues no llegarían a Castro del Río. La promoción y el incremento de el esfuerzo que se ha hecho por la promoción en Castro del Río lo está reconociendo todo el mundo. Tan es así que Ostecor y Córdoba Apetece, para los últimos premios de la Gala del Turismo de Córdoba, que se celebran cada 2 años, nos propuso al Ayuntamiento de Castro del Río para que fuese reconocido con ese premio. Desgraciadamente, bueno, la presidencia, en este caso del Patronato de Turismo, decidió, ante el empate de Fuentevejuna y de Castro del Río, que se diera a Fuentevejuna en lugar de a Castro del Río. Pero Castro del Río estaba propuesta por por las entidades turísticas más importantes de la provincia de Córdoba, reconociendo la labor que se había hecho en promoción y turismo en los últimos años, con el bacalao, con Arsolia. Creo que Castro del Río está siendo reconocida dentro y fuera. El que no quiera reconocer eso, bueno, estará intentando tapar, es como el que intenta tapar el sol con un dedo, ¿no? Aparentemente haces así y lo has tapado, pero la luz afortunadamente llega a muchos sitios. Hablando de fuera, recordemos que Castro estuvo en China, también se ha comentado por aquí, y se espera saber si vienen y cómo vienen estas personas aquí a Castro. ¿Vienen a llevarse, vienen a aprender? ¿A qué vienen? Es lo que se preguntaba, por ejemplo, el portavoz del Partido Popular. Bueno, yo creo que el alcalde está también invitado a este encuentro, sí. Él nos va a dar mucho más detalle. Hay previsto un encuentro también para los próximos meses que vengan a Castro del Río, y yo creo que el intercambio cultural, el intercambio económico, la promoción y la posibilidad también de económica, de desarrollo desde Castro del Río hacia el exterior es fundamental, y eso es un esfuerzo que se ha hecho no para el Ayuntamiento de Castro del Río, sino para el empresariado y para los emprendedores de Castro del Río, y creo que eso es es de valorar que las administraciones, y no solo la de Castro, sino las administraciones que están más a la vanguardia de este tipo de intercambios comerciales están apostando por este tipo de línea, y el hecho de que el Ayuntamiento de Castro del Río lo haya hecho de esa manera prematura simplemente nos sitúa en esa vanguardia, y creo que hay que agradecer que ese tipo de contactos que nos sitúan en el mundo, que sitúan al empresariado y al emprendedor y abre nuevas oportunidades de negocio que a lo mejor en un ámbito mucho más cercano no tienen. Bueno, es una oportunidad que gracias al Ayuntamiento de Castro del Río va a tener el empresariado castreño. ¿Dónde irán las próximas inversiones que se puedan llevar a cabo en Castro? Yo digo que se puedan por lo que tú comentabas anteriormente, ¿no? Las estructuras económicas que establece el gobierno impiden en muchos casos que se puedan hacer, pero ahí también vale mucho la opinión técnica de los interventores, que al final de cuentas son los que están mandando actualmente en los ayuntamientos.
¿Hay alguna posibilidad de que ese dinero, como han preguntado, como se ha dicho por aquí, se pueda derivar a algún tipo de acción concreta que beneficie a nuestro municipio? De los remanentes existentes actualmente de ejercicios anteriores positivos, claro. Bueno, esa es nuestra intención, eso es lo que nos gustaría, ¿no? Poder tener esa capacidad de invertir ese ahorro que tenemos en el remanente. Tuvimos en el último ejercicio casi 1 millón de euros en remanente. No todo, como sabes, se puede utilizar, pero sí en aquello que pueda hacer. Bueno, hay una parte que sí puede, que sí, en el que todavía tenemos esa capacidad. Afortunadamente se tiene esa capacidad porque el Ayuntamiento de Castro del Río y la gestión que se ha hecho en los últimos años nos permite hacerlo, porque es un ayuntamiento solvente, que es un ayuntamiento que ha demostrado una buena gestión económica, que así lo reconoce el Ministerio, y por eso nos permite coger parte de ese remanente. Si no, iría todo a pagar, a dedicarlo a pagar parte de la deuda, ¿no? Como en cualquier casa, el ayuntamiento asumió en los últimos años una serie de préstamos que se pagan puntualmente, y lo que te dice el gobierno es que cuando termina el año, en lugar de, si te tocaba pagar 20.000 y lo has pagado, pero que si has ahorrado 40, no lo puedes dedicar a inversión, sino que tienes que seguir pagando préstamos, tienes que seguir amortizando préstamos, ¿no? No nos permite invertir en otras cosas. Eso es una lucha que tenemos, ¿no? Todos los ayuntamientos, y tenemos además que luchar contra otro inconveniente, que es la regla del gasto, que si tú disminuyes los ingresos por cualquier circunstancia, no puedes aumentar el gasto. O sea, que aunque tengas el dinero, no lo puedes invertir. Y eso es algo que a lo que se va a ver sometido el Ayuntamiento de Castro, ¿no? Si, pues como se aprobó en el último pleno, con una propuesta del Partido Popular, apoyada por el Partido Andalucista y el Partido Socialista, se reduce un 10% en la recaudación del IBI de rústica, pues eso nos va a suponer a las arcas municipales tener 30.000 euros menos en el presupuesto municipal, y por tanto, al no tener 30.000 euros para ingresar, no puedes gastártelo, aunque de ninguna manera, hay que reducirlo del presupuesto. Pues habrá que ver también de dónde reduce y a qué le quita ese presupuesto, ¿no? Porque por un lado se nos está pidiendo que se invierta, por un lado se nos está pidiendo que aumente el gasto en limpieza, por otro lado se nos está pidiendo que aumente en inversión, que aumente en cultura o que aumente en determinados aspectos de deporte, y por otro lado te están diciendo que lo elimines del presupuesto, ¿no? Hay un discurso contradictorio en la oposición. A mí me gustaría que se fuese mucho más constructivo cuando se está en la oposición, porque cuando uno apuesta por disminuir el presupuesto municipal, que es lo que ha hecho el Partido Popular, Partido Socialista y Partido Andalucista en el último pleno, está apostando porque el presupuesto para el año 2017 en el Ayuntamiento de Castro, y por tanto para el pueblo de Castro del Río, sea de 30.000 euros menos de partida. O sea, que ya estamos diciendo que va a haber menos dinero. Pues habrá que ver de que se reduce ese discurso contradictorio de pedirte más, pero quitarte dinero. Yo creo que también la oposición te lo tendría que hacer pensar, ¿no? Y ver si eso es coherente o no es coherente. Cuando uno gestiona una administración, en este caso, por ejemplo, ahora a mí me toca en otro caso en la Delegación de Cultura de la Diputación, mi reto ahora de cara al 2017 es consolidar y aumentar en la medida de lo posible ese presupuesto, porque eso va a repercutir en las políticas culturales de la provincia. Pues cuando uno gestiona y plantea y programa el presupuesto para el año 2017, en este caso para el Ayuntamiento de Castro del Río, lo que aspira es consolidar el presupuesto y, en la medida posible, incrementarlo si pudieran, ¿no? Hasta donde te deja la ley, porque no te permite más que un tanto por ciento muy pequeño, ¿no? Bueno, pues si lo vamos a reducir, ¿a qué estamos jugando? Yo creo que eso no... estamos jugando además a que ya de partida para el año 2018 también sea menor ese presupuesto, ¿no? Porque ya vamos a llevar esa cojera. Yo creo que habría que ser mucho más generoso también
porque a mí me parece que toda la oposición ha pasado por aquí, ha hecho su crítica, ¿no? Yo también tengo mi espacio de crítica a la oposición. A mí me gustaría que la oposición fuese mucho más constructiva para Castro del Río y no fuese a los plenos a criticar por criticar o a quitar presupuesto por quitar, porque al eliminar presupuesto no se lo está quitando Izquierda Unida. Es que los 30.000 euros que van a dejar de pagar fundamentalmente la gente que tiene pues más tierra, porque estamos hablando que pues alguien que tiene en torno a 10 fanegas de tierra que paga 47, pues se le van a reducir 5 euros, o sea que yo creo que, vamos, que para una persona eso no va a ser mucho dinero, pero para el pueblo de Castro es mucho, es una política muy demagógica, cuando en Castro ese impuesto no se había movido desde hace 15 años, o sea que estaba parado, nadie lo estaba tocando, y se viene a recortar del dinero que tiene que tiene este pueblo para mantenimiento, limpieza, educación, para sanidad, para cultura. Bueno, es que yo creo que también la gente de Castro tiene que saber que tiene unos grupos en la oposición que son mayoría en oposición y que consiente que este ayuntamiento tenga menos dinero para gastar, ¿no? Para gastar, no para gastar equipo de gobierno, vuelvo a decir, para gastar en servicios públicos. Y yo creo que cuando uno tiene la responsabilidad de estar en un ayuntamiento para gestionar entre todos los públicos y pues, para fiscalizar el equipo de gobierno, puedes criticar la gestión, puedes fiscalizar si está haciendo de una manera o de otra, pero no quites dinero que no se lo quitas al equipo de gobierno, se lo quitas a Castro, se lo estás quitando en el año 2017, en el 18, en el 19 y en el 20, porque va a ir a menos, porque es así, porque son las reglas que nos ha puesto el gobierno central. Y creo que eso se lo tendría que repensar, y a mí me gustaría que hubiese una oposición mucho más constructiva y una oposición que participara más, no solo fuese a los plenos muchas veces a traer demandas que parece que se le han leído esa tarde en el Facebook. Parece que la han leído, sí, parece que han escrito algunas demandas o algunas críticas aparecen en el Facebook y es lo que traen a los plenos. A mí me da también mucha vergüenza porque veo cierta dejadez y cierta responsabilidad, ¿no? Falta de responsabilidad por parte de la oposición a la hora de llegar a los plenos, ¿no? Creo que es una falta de respeto llegar a un pleno y decir que alguien me ha dicho que hay una alcantarilla sucia, pero no recuerdo dónde está esa alcantarilla. Y eso es lo que tú llevas para un pleno. O decir que hay una farola, o venir solo a hablar de temas que le incumben a una persona que es miembro del equipo del pleno y le atañe a un tema personal y llevar sus temas personales al pleno. Cuando alguien está allí para llevar los problemas de la gente, del pueblo de Castro en su totalidad, no para airear sus temas personales en un pleno, que creo que hay otras fórmulas y hay otros espacios para debatir ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que la oposición en el Ayuntamiento de Castro del Río está muy bien que utilice estos foros para hacer una crítica global como ha hecho, pero creo que la oposición en Castro del Río se tendría que poner a trabajar por Castro, y no solo porque haya una alcantarilla o una farola rota, eso es algo que te llama por teléfono y si hay, ¿no?, un fallo, digamos, en la gestión, se puede solucionar en el mismo día. A veces no hay que esperar ni al mes siguiente, en muchos casos, para arreglarla, no es que tienes que llevar ese tema a un pleno. Yo creo que si tú sabes que hay un problema o hay una tapa levantada en una calle, no se espera uno a un pleno para decir eso. Se llama al ayuntamiento, oye, Sierra, José Luis, Marisa, quien haya, ¿no? Mira, ¿qué ha pasado? Pues, vaya a ser que alguien tropiece allí. Eso no se va uno a un pleno, espera un mes, porque ahí estás viendo que no tienes interés en mejorar la calidad de vida de la gente de tu pueblo. Lo que quieres es, bueno, rellenar los 5 o 10 minutos que tienes para defender los 100 euros que cobras al mes, ¿no? Creo que por asistir a pleno, ¿no? Creo que hay que pedir, ¿no?, rendir cuentas al equipo de gobierno, pero yo creo que la oposición en el Ayuntamiento de Castro también tendría que aprender a rendir cuentas como oposición. Aquí lo hemos dicho, que tienen que ponerse las pilas y tienen que poner las propuestas encima de la mesa. Hemos intentado que eso ocurra a partir de ahora y esperemos que sea una realidad. Rafael Botí, acabas de decirlo hace un momento, ¿qué relación va a tener la Fundación Botí con el mes tan importante que tenemos para contra la violencia de género, que por cierto, mañana va a tener un acto en Castro del Río? Bueno,
no solo la Fundación Botí, yo creo que es una responsabilidad de todas las administraciones. Digo Botí en particular porque ha tenido una exposición dedicada exclusivamente a esto. Hoy mismo hemos inaugurado, hemos dado una rueda de prensa esta mañana, una exposición que se inaugura esta noche a partir de las 8:30 de la tarde en el Centro de Arte Botí, Heridas, de un colectivo de mujeres Dos Rombos, un colectivo de mujeres artistas, interdisciplinares, que una exposición se trata de una exposición de maniquíes donde denuncian y manifiestan la agresión que sufren las mujeres, la violencia física y también la violencia cotidiana, verbal y todo el tipo de violencia que gira en torno a la mujer, y es una exposición que nos invita a reflexionar en torno a la violencia a la mujer. Y es algo que como te decía antes, se suma la Fundación Botí, el Centro de Arte Botí, a una propuesta de la Delegación de Igualdad, que mañana tendrá un encuentro en Castro del Río, un encuentro de mujeres muy importante. Todos los colectivos de mujeres de la provincia se van a dar cita en Castro del Río, y es un día importante para hablar, reflexionar, debatir en torno a la visibilización, el encuentro y el crecimiento de las mujeres en la provincia. Como te decía, la lucha de las mujeres, no solo en el mes de noviembre, que es el mes contra la violencia de género, ese 25 de noviembre, sino a lo largo de todo el año debe ser constante. Estamos llegando a una cifra, estamos en torno a los 35-36 muertes, lo que llevamos de año por terrorismo machista en este país, y esto es insostenible. Y no solo las mujeres, la sociedad debía estar clamando en la calle para llamar al fin de esta violencia contra las mujeres, que viene de la mano de una sociedad que es patriarcal, que es una sociedad donde la mujer todavía no tiene un espacio de respeto, de visibilización como debiera tenerlo. A las mujeres se nos maltrata, a las mujeres hay violaciones, el asesinato es lo último que se ve, ¿no? o lo que tiene más proyección en prensa, pero hay muchas mujeres que están siendo invisibilizadas en sus puestos de trabajo, mujeres a las que no se les deja promocionar en sus puestos de trabajo por las dificultades que se le ponen a la hora de mejorar sus capacidades o de acceder a ciertos encuentros que le permitan estar en otra posición en su espacio de trabajo, a mujeres en las que no se nos permite estar en muchos ámbitos de la sociedad. Comentaba antes, ¿no? He visto una foto de deportistas hoy, ¿no? En un encuentro en torno al deporte en la propia Diputación Provincial, y solo había hombres, ¿no? Esos espacios donde solo se ven hombres, donde no se visibiliza a la mujer, donde no se nos muestra como ese más del 50% de la sociedad que somos, de qué capacidad de gestión tenemos, de qué capacidad de organización, de coordinación, ¿no? Donde no se nos pone en nuestro lugar, no se nos respeta como personas activas de la sociedad, eso repercute directamente en la violencia de las mujeres. Por eso la juventud, los casos de violencia, los casos de machismo que se están dando entre los jóvenes es abrumador y da miedo, ¿no? Cómo está creciendo la violencia y la falta de respeto entre los más jóvenes de los hombres hacia las mujeres, porque se dejan llevar por una sociedad que es competitiva, por una sociedad que no valora ciertas responsabilidades que asumimos las mujeres en esta sociedad, de cuidado de mayores, cuidado de hijos, y eso para nosotras es un reto, es un hándicap grandísimo que nos sitúa en una posición de salida muy difícil, y que favorece que no solo en esos ámbitos, sino que la sociedad en general y los hombres en particular pues vean en las mujeres un blanco fácil, ¿no? de atacar, porque no es fácil siempre quitar de en medio a una mujer, porque o tienes que cuidar a alguien o tienes otra responsabilidad. Bueno, es muy fácil que se nos ataque. Yo, como digo, hay 36 mujeres muertas y son cifras aterradoras, pero la violencia que se ejerce a diario es la que debemos también combatir todas las instituciones y todo aquel que tenga una proyección en la vida pública. Creo que debería de ponérselo y replanteárselo cada vez que se levanta por la mañana, ¿no? Y creo que todas las mujeres debemos hacer de verdad bandera de esa lucha. Creo que yo llamo a la unión de las mujeres en la defensa de las mujeres, porque si no, esto no va a ir a mejor. Yo creo que los datos lo están poniendo de manifiesto. Y tenemos que educar a nuestra hija, a nuestro hijo, y tenemos que empoderarnos como mujeres
porque no debemos dar espacios a esa violencia, venga de donde venga. Marisa Rull, muchas gracias por estar aquí, gracias por ese resumen.